el justo por la fe vivirá. Bendiciones. Hola, bienvenidos. Este es su programa Palabra del Reino. Con usted, el apóstol Jorge Rodríguez, para darle el consejo de la palabra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Les saludamos a ver que ya se conecta con nosotros a través de esta su plataforma amiga. Les saludamos aquí en la ciudad de Cihuatepeque, en todo el territorio nacional, y nuestra gente bella y linda, nuestra gente latina en Estados Unidos, Canadá, nuestra gente allá en México, saludos, y Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Sudamérica, y saludos hasta Europa, a la gente, a la colonia de acá en España. ¿Está usted listo? Estamos listos, tome papel y lápiz, y sobre todo la Biblia, que la palabra dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento, y el conocimiento se adquiere a través de la lectura de la palabra del Señor. Si no leemos la Biblia, somos presas fáciles del enemigo. Bueno, primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. En el capítulo 3, en el versículo 6, leemos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice la escritura que Eva tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Y el verso 7 añade: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La Biblia testifica en ese principio de los tiempos en cuanto a Adán y Eva, la manera en que el hombre sucumbió ante las acechanzas del enemigo, tomando una decisión errónea y, ¿verdad? Lamentablemente molestando con esa desobediencia, ese pecado a las generaciones que venimos después de él. Gracias a Dios que Dios nos ha rescatado a través de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Rey y Salvador, aleluya, y Señor de todo el universo. ¿Qué tema vamos a tocar en esta preciosa hora de la noche? Bueno, ¿qué es en realidad lo que sucede cuando se desobedece a Dios? Y qué también en realidad sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron deliberadamente las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mire usted, apunte, tome nota y escuche bien. Cuando un ciudadano de un país está en el extranjero y comete un delito contra el Estado de aquella nación y está a punto de ser encarcelado, una de las primeras cosas de las cuales el gobierno de aquella nación le priva es de su pasaporte. Se tiene que entregar la documentación a la ley. ¿Qué más acontece? El gobierno de ese país, a través de las autoridades, le pide que entregue entonces ese documento que conocemos como pasaporte. Ahora bien, ¿qué es un pasaporte? ¿Qué representa un pasaporte? Bueno, un pasaporte es uno de los símbolos más significativos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un documento oficial entregado por un gobierno hacia sus ciudadanos. Entonces, el pasaporte es un documento oficial que identifica nuestro estado legal como ciudadano de un país específico. Ese pasaporte nos garantiza la libertad como ciudadanos. ¿Para qué? Para poder viajar a otras naciones y todavía disfrutar o seguir disfrutando de todos los derechos y privilegios que tenemos en nuestro país de origen, aún estando en el extranjero. Una nación, a través de las autoridades, requiere a un ciudadano que entregue su pasaporte.
el gobierno de aquella nación, entonces le está diciendo lo siguiente: usted está bajo condena y durante ese tiempo ha perdido sus derechos de ciudadanía. Entonces la persona es despojada en otra nación, ¿verdad?, de los derechos de ciudadanía de su país de origen, al privarle de su pasaporte y al privarle también de su libertad. Vamos ahora entendiendo y viendo qué es lo que verdaderamente le ocurrió a Adán y Eva y todo, y lo que le ocurre a todo aquel, ¿verdad?, que transgrede la ley del Señor. Los ciudadanos con pasaporte tienen el derecho de moverse libremente, tienen el derecho de trabajar para vivir, tienen el derecho de poseer propiedades, tienen el derecho de comprar alimentos, tienen el derecho de ser atendidos en los servicios de salud, tienen derecho a conducir su automóvil por las calles, tienen derecho a pagar impuestos y tienen derecho a recibir los beneficios y servicios provistos por su gobierno. Todo a través de ese pasaporte que acredita su ciudadanía. Entonces, un ciudadano que es condenado en una nación por un crimen ha caído del favor de la posición en la que estaba para su gobierno. Ya no hay respaldo del gobierno cuando se cae en un crimen y entra a una condenación. Durante ese tiempo, mire usted, de sentencia, esta persona es privada de todos los derechos y privilegios que antes ostentaba a través de su pasaporte, particularmente de la libertad de movimiento. Ya no puede ir donde quiera que quiera ir. ¿Qué está pasando o qué pasa? Bueno, es un prisionero y los prisioneros deben soportar grandes restricciones de su libertad personal. El sistema correccional los posee. El sistema correccional son los dueños de esa persona, controla. Cada aspecto de su vida es controlada por la correccional, desde que se levantan cada mañana hasta cuando comen, lo que hacen durante el día y cuándo se deben ir a dormir. Es controlado por el sistema correccional y un guardia supervisa cada movimiento de su vida y le subyuga hasta que pague su condena. Es tremendo lo que acontece. Ahora bien, volviendo al tema de Adán y Eva, esta fue la experiencia de Adán y también es la experiencia de todo aquel que cae de la gracia divina de Dios y deciden desobedecer a su gobierno y a sus leyes. Eso es lo peligroso. Mire usted, cuando Adán pecó, perdió su estatus favorecido. Y esto le ocurre a todo aquel que se aparta del Señor. Pierde su posición, la posición que Dios le otorgó en su reino. Pierde absolutamente todo, ya no tiene la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicho en otras palabras, Adán cayó de la posición con el gobierno y todos sus derechos como ciudadano le fueron cancelados. Así que es aquel que se aleja de Dios, cae de su posición y ya no tiene respaldo del gobierno, o sea, el respaldo de Dios, y los derechos como ciudadano son cancelados. Y viene el príncipe de la potestad de las tinieblas a usurpar, ¿verdad?, un derecho que no le corresponde en la vida de aquellos ciudadanos que desacreditan el reino de Dios. Bueno, Dios, por decirlo así, en aquel entonces Adán y Eva le retiró su pasaporte y Adán se convirtió en un prisionero de la oscuridad, un esclavo del pecado, y fue gobernado por un guardia llamado Satanás. Esto también le ocurre en el presente a las personas que se apartan del reino de Dios. ¿Qué más podemos ver? En Génesis capítulo 3, en el versículo 23, resalta lo que les dije anteriormente. Miren lo que dice literalmente: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Dios privó a Adán de todos los derechos que tenía como ciudadano del reino y le expulsó. Esta palabra la encontramos en el verso 24. Dice que Dios le echó pues fuera
del jardín al hombre. Ya él no podía disfrutar de estar en el jardín ni de comer de los frutos del jardín. Él tenía que labrar la tierra y también trabajar para su propio sostén y el de su esposa. Esto sucede cuando nos apartamos del reino. Pero qué bien, gloria a Dios por este programa, porque estamos redescubriendo el reino juntos en Cristo Jesús. Bueno, o sea que Dios entonces en aquel tiempo expulsó a Adán, queda así el hombre expuesto o a merced de sus propias decisiones, que casi siempre son malas, mas sin embargo acompañado de una gran promesa, la redención en Cristo Jesús. La encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le promete al hombre, a Adán, la libertad a través de la simiente de Eva para la gloria del Señor. Y esto es Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Entonces Jesús vino, mire usted, y anunció la llegada del reino. En Mateo 4:17, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesucristo anunció el reino. Eso era lo que necesitábamos nosotros aquí en la tierra, que viniese alguien y que nos anunciara el reino de Dios. No solo eso hizo Jesús, también mostró el camino para llegar al reino. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. En Juan capítulo 14, versículo 6, para la gloria del Señor. Entonces, entendemos que la única fuente para recuperar la ciudadanía perdida y para recuperar nuestros derechos como ciudadanos del reino es a través de Jesús, de su sacrificio y de su gracia, y sobre todo a través de su grande amor. Quiero decirte, mi estimado, que Jesús es la esperanza, que Jesús es la verdadera vida, que Jesús es la libertad, que Jesús es la puerta de entrada al reino. Pero esto solo es una parte. Debemos de cumplir con todas las normativas del reino para crecer y ser bendecidos y también ser de bendición. Esto del reino incluye despojarnos de todo lo que nos ata a esta tierra, sean posesiones materiales o sean cualquier otro tipo de tradiciones culturales. Iniciar de nuevo, comportarnos como niños. Un niño es perdonador y está dispuesto siempre a aprender. Debemos de ayunar, debemos de orar, estudiar las Sagradas Escrituras, debemos de ser fieles con el pago de nuestros diezmos y ofrendas y también ser enseñables para la gloria del Señor. Espero estar contribuyendo con mi familia a tu crecimiento. Recuerda, estamos de regreso en el reino a través de Jesucristo. Que Dios añada bendición a tu vida. Dios te bendiga. Feliz noche. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.